No estoy viendo a los demás, pero sí veo a nuestro embajador en Brasil. De verdad, siempre muy agradecida por su presencia virtual y también a los asistentes esta mañana aquí. En realidad, yo debo decir que este es un momento privilegiado porque a mí me encantan los temas de diplomacia cultural y creo que es importante reforzarlos. Y la diplomacia cultural no la podemos, digamos, promover con toda su potencialidad si nosotros mismos no conocemos nuestro país, no sabemos lo que tenemos, no apreciamos y valoramos lo que produce nuestra sociedad, incluso con todo y sus contradicciones. Entonces hoy es un momento también para aprender, para recordar hitos en nuestra historia nacional, fundamentalmente hitos en el campo musical. Y bueno, nos complace muchísimo tener aquí al máster Gabriel Goñi, a quien voy a presentar en su oportunidad un momentito más adelante. Como ustedes saben, a mí me gusta poner en contexto estos conversatorios y yo quisiera empezar diciendo que se habla de los años 70 como los años dorados en la producción artística o cultural costarricense, pero yo siempre he creído que nada crece o nace o se desarrolla por generación espontánea. Siempre hay elementos que de alguna manera están en ebullición en una sociedad de pasividades, inercias, conflictos, aspiraciones, resistencias, vanguardias que dialogan más o menos subterráneamente, más o menos visiblemente, y que hacen que en un momento dado el terreno está fértil para que explosione, para que brote, digámoslo así, un nuevo movimiento, una nueva tendencia, algo que marque cambios profundos en nuestra sociedad. Y creo que en el fondo eso fue lo que pasó también en los años 70. Siempre se ha dicho, y eso nos lo recuerda Cuevas Molina. Para quienes han leído a Cuevas Molina, yo siempre lo recomiendo en las clases de diplomacia, sociedad y cultura. Él dice que los años 50 y 70 pasan como años un poco desabridos. En el fondo, los años 30 y 40, fueron años de contestación hacia esa herencia liberal de fin del siglo XIX. Fueron años en que empezaron a presentar que esa Costa Rica idílica, como se había pensado, muy seguidora, digámoslo así, de los valores eurocentristas, no era tal, que era una sociedad que empezaba a reflejar grandes conflictos en las bananeras, en la clase obrera, ¿verdad? Habían ya todas esas ideas socialistas, comunistas que empezaban a incursionar en el país, y eso empezó a impactar muchísimo las plásticas, la obra plástica, pero sobre todo la literatura. Y entonces, bueno, vienen movimientos importantes de artistas que en los años, en las décadas posteriores empiezan a desarrollarse, y se dice que los años 50 y 60 pues no hay nada tan relevante que rescatar. La verdad no es tan cierto como eso. La Universidad Nacional de Costa Rica, el pensamiento de Rodrigo Facio juegan un papel fundamental para empezar a repensar la cultura de nuestro país, cómo nos vemos, cómo queremos promoverla, el papel que juegan de pronto los intelectuales, etcétera, etcétera. Y bueno, vienen los años 70, que son increíbles en nuestra historia. Por eso se les llama los años dorados, porque es un momento en que hay una gran turbulencia social, política, económica, ¿verdad? Con impactos de distinto orden. Estamos en medio de la Guerra Fría. eh, hay en esas turbulencias, digamos, empiezan a configurarse radicalismos ideológicos muy importantes que van a generar un poco el replanteamiento de nuestra identidad, sobre todo desde la cultura.
Y entonces allí empieza a repensarse al pueblo como creador de cultura, de una cultura que es desalienante, que es autóctona, ¿verdad? Y siempre en ese diálogo todavía con esa herencia liberal, ¿verdad? De una cultura que sigue siendo de alguna medida valle centralista, tal vez podríamos decir en este momento muy urbana, metropolitana, pero cada vez más con una visión de inclusividad, sobre todo de las clases medias, digamos, sin romper con ese criterio todavía elitista de lo que se entiende por arte, por cultura, por producción literaria, etcétera. Pero bueno, hay hitos que todos conocemos, yo creo, como es todo lo que fue la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional, que había sido creada en 1942, y esa reorganización no fue exenta de traumatismos, para ponerlo de esa manera. Se funda el Ministerio de Cultura, empiezan a desarrollarse políticas públicas muy sólidas, digamos, como les decía, sobre todo dirigidas a la población urbana y a la clase media. Se crea la Compañía Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Teatro y también la Orquesta Sinfónica Juvenil, que para muchos expertos es el principal gestor de la revolución cultural, musical de nuestro país, que arranca en ese momento y que no solamente va a alimentar y a dar continuidad a la Orquesta Sinfónica Nacional, sino que va a dar prueba de una enorme vitalidad, digamos, porque va a estar muy expuesta en escenarios internacionales y va a ser como la joya de la corona para nosotros en términos de cómo el país modela su juventud y cuáles son esas aspiraciones. Yo quisiera darle la palabra a don Gabriel, a quien ya voy a presentar, nada más haciendo una especie de reflexión, porque la cultura, ¿verdad? A veces la sentimos bajo espacios de pasividad, bajo, digamos, una capa de invisibilidad y muchas veces nos cuestionamos y sobre todo los que están en el ámbito cultural se cuestionan hasta dónde tienen o no apoyo del Estado, etcétera, etcétera. Es un medio además muy crítico, ciertamente lo es. Durante la pandemia además sufrió muchísimo el impacto de la pandemia, pero yo no sé por qué tengo la impresión de que la sociedad costarricense tiene mucha sed en este momento de cultura, mucha sed. Los jóvenes vienen con nuevas sensibilidades y a mí me impresionó hace poco la presentación que hubo del Fledermaus, del murciélago, de la opereta del murciélago de Strauss, que la Compañía Nacional de Teatro y el Conservatorio de Música de la Universidad de Costa Rica, la gente de Lírica, se unieron para ofrecer dos espectáculos que fueron gratuitos y a mí me impresionó, pero muchísimo, la cantidad de gente joven, tanto en la orquesta, que era la juvenil, en el programa juvenil, como en el escenario, los cantantes, pero sobre todo el público que asistió y abarrotó esas presentaciones. Pero también lo veo en la cantidad de jóvenes que hoy están saliendo bajo programas de promoción financiados de distinta manera. Tengo entendido que el BCI es un gran aliado en este momento del Centro Nacional de la Música y que está permitiendo que salgan jóvenes costarricenses formados en el Centro Nacional de la Música a grandes espacios internacionales donde se fogueen en campamentos con otros músicos, donde tengan roce y puedan crecer todavía muchísimo más. Ahorita estamos por revivir los espacios de ópera con la flauta mágica, que creo que nunca se ha presentado en el país, y eso me recuerda que también entre los 70s y los 80s, sobre todo creo que por ahí de los 80s, la compañía lírica fue fundada y además había todos los años la temporada de la ópera.
con gente tal vez más aficionada muchas veces porque trabajaban en otras cosas, no se dedicaban por completo, otros sí tenían la formación vocal, pero bueno, todos lo esperábamos. Entonces, ahora hay orquestas, iniciativas privadas, recuerdo, por ejemplo, los festivales de Credomatic, pero habían otra serie de festivales que también se organizaron, los que organizan las propias instituciones públicas. Estoy pensando también en iniciativas privadas como esta fabulosa orquesta filarmónica, ¿verdad? Porque don Marvin logró llevar la música popular a niveles de excelencia como la música clásica y logró llevar la música clásica a niveles de acceso al público, digamos, al gran público, para ponerlo en esos términos, de manera que se ha vuelto muy atractivo la escucha de la música y ahora tenemos otra orquesta, la Orquesta Universal, que también va haciendo camino por allí, sin hablar de la cantidad de espectáculos extranjeros que vienen al país y que a pesar del precio cooptan mucha de la atención costarricense. Entonces, yo voy a dejar a don Gabriel con la palabra, no sin antes presentarlo como un ser humano eh, con el que hay que conversar, con el que yo les invito a conversar largo y tendido, ojalá con una taza de café y con tiempo para que nos cuente sobre distintos episodios del desarrollo musical en Costa Rica, pero sobre cultura en general. Él es egresado del New World School of Arts en Miami, Florida, de la Juilliard School of New York. ¿Cuántos músicos importantes en el mundo no han querido pasar por el Juilliard o no han pasado por allí? Así que no son palabras menores? Es máster en música de la Universidad de Costa Rica, ha sido profesor invitado regularmente en el Conservatorio de Ginebra y en el Royal Holloway de Londres, así como en clases magistrales en el Royal College of London y en el Conservatorio de Marsella y Niza, en el Conservatorio Edvard Grieg de Noruega, en el en el Conservatorio Heitor Villalobos en Brasil, entre otros. Fue director académico del Instituto Nacional de la Música y director general del Centro Nacional de la Música en varias ocasiones. Fue gerente de la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas en Washington, D.C. y presidente del programa Iberomúsicas para la promoción de las músicas iberoamericanas. Actualmente funge como flautista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, es profesor de flauta en el Instituto Nacional de la Música y jurado de varios concursos internacionales de flauta de Latinoamérica, Japón y Europa. Y el año pasado, además, fue, digamos, el responsable del Festival Internacional de Flautas que tuvo lugar en Costa Rica y que atrajo a artistas de escala internacional a nuestro país, del cual no solamente disfrutamos su música, sino que también los jóvenes estudiantes tuvieron ocasión de aprender. Yo voy a contarles una infidencia aquí. Además, hace varios años, como unos 3 o 4, yo quería un piano para el Salón Dorado. ¿Y cómo conseguir un piano? ¿Quién me va a donar un piano para el Salón Dorado? Bueno, en esas reflexiones andaba cuando hablé con don Gabriel y entonces le dije, mira, quisiera un piano prestado. ¿No tendrían ustedes algún piano prestado? En ese momento estaba a cargo del CINEM, del Centro Nacional de Música, y me dice, pues vamos a hacer un edificio, pero todavía no se sabe cuándo y tenemos un piano. Perfecto. Usted me lo presta y me dice, será por 7 meses. Y yo por dentro pensé, 7 meses dirá él, ya veremos, ya veremos. Entonces resulta ser que empezamos a hacer todas las gestiones para el piano. Como esta grabación va público, no voy a contar lo difícil que fue el proceso. El ministro de entonces estuvo totalmente de acuerdo, pero al final, ustedes saben cómo son los procesos y los trámites administrativos.
el tema se nos cayó. Yo anduve llorando por los pasillos como 2 meses, ¿verdad? 2 meses. No sé si de cólera o si de dolor, alguna mezcla de las dos cosas. Pero bueno, como somos persistentes en la vida, en algún momento nos volvimos a encontrar y yo dije, qué pena con lo del piano, todavía, todavía no lo logro superar el duelo. Y me dice, a lo mejor podríamos hacer algo, porque hay un festival de flautas al cual vamos a pedir apoyo a distintas instituciones. Estaríamos pensando en el Ministerio de Relaciones y para una de esas presentaciones podría ser necesario contar con un piano. Bueno, que se hagan las gestiones para pedir el espacio, para traer el piano, que no íbamos a devolver. No, 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 no es cierto. Lo hago en broma y en serio. No, hicimos las gestiones para el piano. Estas gestiones para el piano se hicieron totalmente transparentes y eso, ¿cuál era la idea? Es lo más importante de rescatar. La idea es que tenemos un salón dorado en donde ciertamente ese salón es un salón de protocolo para actos oficiales de alto nivel, donde está en juego muchas veces negociaciones, actos de cooperación internacional, reuniones de altos dirigentes, disertaciones de nuestras autoridades, etcétera, etcétera, pero que es también un espacio muy lindo para la cultura y sobre todo los diplomáticos están acostumbrados en muchos otros países a tener esos espacios culturales. Entonces dijimos, puede ser un espacio que le sirva a jóvenes del Centro Nacional de la Música para exponer su crecimiento y nosotros exponer el talento nacional, pero también un espacio para que como diplomáticos le demos el nivel y la importancia que tiene lo que es nuestro país en su proyección musical. Entonces, efectivamente, entramos en una negociación con el director actual del Centro Nacional de Música, quien muy amablemente, claramente vio las oportunidades que se presentaban no solo para los jóvenes del Centro Nacional de Música, sino también para el propio Ministerio de Relaciones Exteriores en consolidar un poco una alianza que tuviera utilidad para proyectar más el país. Dicho esto, don Gabriel fue un artífice en todo momento y hoy gracias a ese convenio de préstamo, tenemos un hermoso piano con un hermoso sonido que como ustedes tal vez saben, ya ha tenido una constante y muy rica utilidad tanto para los diplomáticos acreditados en Costa Rica como para los jóvenes que regularmente se presentan en ese espacio. Ahora sí, don Gabriel, mil disculpas, yo debo excusarme porque tengo que asistir a una actividad a la que me solicitaron que por favor estuviera para dar unas palabras y tuve que- que pedir indulgencia a don Gabriel de antemano, pero los dejo con él y estoy seguro que van a disfrutar muchísimo esta sesión. Muchísimas gracias. Eh, bueno, continuando con la historia del piano, no tienen idea cómo nos costó meter el piano en el salón, porque no cabía por la puerta. Tuvimos que quitarle las patas y entonces entre 4 o 5 personas levantar el piano que pesa como media tonelada. Pero es muy interesante. Este piano es uno de los pianos que el gobierno de Japón nos donó al Centro Nacional de la Música, entonces es una cuestión que es interesante porque ellos ya vinieron y lo vieron. Entonces ha sido como una cooperación interesante. No solamente que el gobierno de Japón nos haga una donación, sino también que lo podamos utilizar en una sala como el Salón Dorado, que de casualidad tiene una superacústica. Entonces ha sido o sea, una cooperación y una bendición. O sea, por eso insistimos tanto y yo creo que, bueno, al final lo logramos. Y que nuestras autoridades superiores también estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Porque es un tema también que pasa por sensibilidades superiores. Sí, al principio yo tuve que firmar el contrato de préstamo del instrumento, entonces yo les decía, cuídenme en el instrumento porque está a nombre mío.
O sea, el contrato de préstamo, pero nos salió todo muy bien y bueno, ya tenemos un piano. Sí, muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Eh, al puro principio, como decía Carmen, aquí hubo una revolución en los años 70 que realmente, bueno, con toda la consolidación del Ministerio de Cultura, que era una secretaría, o sea, una Dirección General de las Artes, que lo que había antes de los 70, que no era tan vieja, había sido creada en los años 60. Entonces, de ahí, de los 60 para atrás, ¿qué es lo que teníamos? Una Secretaría de Educación. Eh, y en este caso, como se hablaba un poco, ahorita les voy a hacer una pregunta de qué es el concepto que tienen de cultura cada uno, pero hablando de esto, en ese momento, vamos un poquito más atrás, como en 1914, 1915, existía uno de los grandes compositores costarricenses de la época que se llamaba Julio Fonseca. Julio Fonseca estudió en Bélgica, que era como la capital de la música para los costarricenses. Bueno, tuvimos por muchísimos años el director general de banda, se llamaba Juan Lotz, que era un flautista belga. Él como que empezó a incitar un poco a que la gente fuera a estudiar a Bélgica, y él era uno de los primeros estudiados, de los músicos estudiados del país. La mayoría de los músicos anteriores habían sido entrenados en las bandas militares, que ahora son las bandas de conciertos del país, o habían sido un poco empíricos y ahí medio le hacían al instrumento. En ese momento, el secretario de Educación, que era el bachiller Cejo, le pide a don Julio Fonseca que teníamos que implementar algo que afianzara la cultura musical del país. Entonces ellos empezaron a pensar y lo primero que se les ocurrió fue, vámonos, vamos a Guanacaste y agarramos toda la música guanacasteca y la convertimos en la música tradicional costarricense. Ese fue el primer como, claro, ahora lo vemos un poco extraño porque hay una diversidad impresionante, pero en ese momento era como, bueno, empecemos a desarrollarnos un poco más, eh, y empezó un poco el desarrollo de qué era la música tradicional. De hecho, todavía en los años 90, hasta en el año 2000, nosotros considerábamos que la música tradicional era música de Guanacaste. En sí, un ritmo que se llama el tambito, que es un ritmo que dicen que es costarricense, pero ahí tiene sus pormenores. Hay gente que dice que no, otra gente que dice que sí. ¿Y quién trabajó? Bueno, pensábamos en eso. ¿Quién fue la que cambió un poco la mentalidad? Emilia Prieto, una de estas grandes costumbristas que tenía Costa Rica, casada con un gran artista, con Paco Amiguetti, que ustedes saben que es uno de los grandes pintores del país, especialmente en la cromosilografía. Ella empezó a hacer una investigación y empezó a hacer, por ahí hay algunos cassettes, para los que se acuerdan de los cassettes. Hay algunos cassettes con música de Emilia Prieto ella se fue por todo lado, se fue a San Carlos, se fue a Punta Arenas, se fue a la zona sur, empezó a agarrar la música costarricense y empezamos a ver un montón de ebullición de lo que existía. Entonces realmente la música o sea, ha sido como una evolución. Lo que se ha desarrollado, bueno, y en algún momento en los años 70 hace una explosión. Yo les quería preguntar a ustedes, entonces ahora, ¿cuál es el concepto de cultura que ustedes tienen? ¿Es la música, la danza, el teatro o qué? El- ¿Así? ¿Qué consideran que es la cultura? Ujú. Ajá, exacto. Sí, Para repetir, para los que están afuera, para mí cultura es todo. Es tanto lo que construimos el día a día como lo que consideramos teóricamente como culto o de culto, pero en realidad todos los días construimos cultura. sí, la cultura es como las costumbres. De hecho, como estaba contando, hace unas semanas me tocó comparecer ante la Asamblea Legislativa.
estaban presentando un proyecto de ley sobre el cambio integral de la ley del Ministerio de Cultura. Entonces, una de las cosas que yo les decía a los diputados es que, de hecho, yo les voy a leer lo que les dije, es el concepto que tiene la UNESCO sobre la cultura. Dice que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Esto quiere decir que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridos por el hombre y que se comparten en sociedad. Eso es cultura. O sea, prácticamente todo. En algún momento yo di un curso de gestión cultural hace muchos años en la maestría en artes en la UCR y hablábamos de que cuál es el cuáles fueron los primeros preceptos de la cultura de la cultura occidental, ¿verdad? Porque ahí también está la cultura oriental, que es otro meollo, pero la Biblia. Ahí están todos los preceptos de la cultura, qué comer, qué no comer, qué hacer. Realmente el hombre para poder vivir en sociedad necesita de la cultura, porque es todo lo que nos mantiene en la convivencia. Entonces es muy interesante porque hace 70 años, cuando se hizo la revolución, o hace 100 años, esto no era lo que existía. Cultura era la danza, el teatro, o lo que en el siglo XV o XVI, con los reyes de Francia, la moda, por ejemplo. Cómo se vestían, qué música tocar, cómo bailar las danzas, eso era lo que se llamaba cultura. Entonces, de ahí para atrás podemos hablar un poco de cómo es que el imperio ruso absorbió toda la cultura francesa, en la música para los que son un poco más técnicos, que ahí veo a Jorge por allá. Eh, la música, digamos, en la música barroca habían dos estilos, el estilo italiano y el estilo francés. A pesar de que el estilo italiano, el estilo francés, perdón, fue creado por un italiano, por Lully. Era el estilo de la corte de Luis XIV, de Luis XV. Entonces eso tiene para nosotros el concepto es muy técnico, entonces es una cosa de cómo interpretar la música de esa época. Entonces, a veces los músicos creen que nada más es tocar, no tenemos que hacer un montón de cosas. De hecho, cuando hacemos análisis de la música necesitamos ecuaciones matemáticas para hacerlo. Hay un sistema que se llama el sistema Hansoniano para el análisis musical, que tiene que ver con algoritmos, pero bueno, no los quiero enredar. Sí, sí, eso es muy interesante porque a veces hay algún chiste por ahí, bueno, usted es pésimo en matemática, lo voy a poner a estudiar música. Y bueno, ¿verdad? Le toca. Pero bien, a partir de eso, digamos, de ese concepto, nosotros ahora en la sociedad moderna, la cultura es una cuestión que es como un organismo viviente. Entonces, como seres humanos y en la sociedad vamos creciendo. En los años 70 vemos que se crea el Ministerio de Cultura, de Juventud y Deportes, que fue uno de los primeros ministerios en crearse en el continente, en América Latina. Eso es, de hecho, no tengo el dato muy exacto, pero es prácticamente casi uno de los primeros. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Colombia, que es uno de los ministerios ahorita más grandes, fue creado hace como unos 10 años. Porque antes se llamaba Colcultura, que era como una corporación. Y si los que han estado en México se han oído hablar de Conaculta. Conaculta era el Consejo Nacional de Cultura, que era como un apéndice de la Secretaría de Educación, ahora se llama Secretaría de Cultura, que lo manejan desde el Palacio de Bellas Artes, desde el IMBA. Yo estuve en la transición de casualidad como presidente de Ibermúsicas y nos costó un poco porque el Instituto Nacional de Bellas Artes se convirtió en instituto, ministerio, bueno, era una cosa interesante. Y siempre nos halagaban, cualquiera igual que en Chile o en Argentina, que esto era uno de los primeros, las primeras visiones que se tuvieron en los años 70. Ahora sí, vamos a la cuestión de la revolución. Se crea el Ministerio de Cultura y se traslada a la Orquesta Sinfónica Nacional, que pertenecía a la Secretaría de Educación, se traslada al ministerio y empiezan a haber algunos cambios. Bueno, ahora
les voy a presentar el libro de Don Guido Sáenz, que es el libro que se llama ¿Para qué tractores sin violines? El libro comienza hablando sobre la revolución musical de la Orquesta Sinfónica y termina en el viaje que tuvo la Orquesta Sinfónica Juvenil en ese momento a la Casa Blanca, que ese es como que el periodo interesante. Después de ahí han habido un montón de cambios, que después ahí les voy a ir contando, y que en algunos de esos cambios tuvo que ver Jorge Aguilar, que ya se nos fue, que es uno de los diplomáticos, que él es, de hecho, él también fue director de la Compañía Lírica Nacional. Entonces es como, tenemos a alguien de la casa, bueno, ustedes tienen a alguien de la casa que también es de nuestra casa. El, yo tuve un acercamiento con unos amigos que ya pasaron a mejor vida, que eran de los miembros de las juntas directivas originales de en ese momento de la orquesta, y también me puse a leer el libro de actas de la junta directiva de los años 70, donde empieza a ver cómo es que van a resolver el problema de la orquesta. La orquesta era como una orquesta amateur. Los músicos no eran realmente músicos profesionales, no, ellos, de hecho, algunos tocaban violín, por ejemplo, en la Orquesta Sinfónica Nacional y tocaban clarinete en la Banda San José. O sea, entonces, el nivel de profesionalismo no es el mismo. A veces todavía pasa que a veces en la calle me preguntan, ay, que usted es músico, sí, que ¿cuántos instrumentos toca? Le digo, solo uno. O sea, yo soy flautista. El nivel que se exige para una orquesta profesional es muy alto. Entonces nosotros solo tocamos un instrumento. Pero a veces la gente dice, es que eso es muy talentoso, toca muchos instrumentos. Sí, claro. Bueno, hay músicas que se pueden usar así, la gente que toca jazz, tocan flauta, saxofón, clarinete y ahí se van, pero bueno, eso es una exigencia diferente, no es una exigencia tan delicada como un músico de banda de conciertos, como las bandas que ahora hay en el país o la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, se necesita un muy alto nivel. Digamos que es lo que hagan ustedes, es lo que llegaríamos de los 70 ahora al 2024. Y ellos decidieron ver qué hacemos, qué vamos a hacer. Bueno, don Jorge Enrique Gayer, que era uno de los miembros de la junta directiva en ese momento, me decía, vieras que nosotros llegábamos al Teatro Nacional a ver si pegaban la sinfonía, como él pegaba en la sinfonía. Sí, porque los cornos siempre tocaban mal, los otros violines se atravesaban. Y decían, bueno, y nosotros habíamos oído otras orquestas. En ese momento la orquesta de Guatemala era una orquesta con un gran nivel. Entonces la gente decía, sí, bueno, vamos a Guatemala o vamos a la Ciudad de México a oír la Orquesta Sinfónica Nacional de México, o bueno, los que tienen más dinero iban a Nueva York. Pero decían, es que vieras que era complicadísimo porque nos daba hasta pena estar oyendo que el director nada más hacía y habían como accidentes en el camino. Ellos, uy, ya tomaron una decisión que hoy hubiera sido caótica, pero dicen, bueno, vamos a despedir a todos los músicos y vamos a hacer audiciones. Entonces ellos despiden a todos los músicos. La Unión Musical Costarricense de aquel momento, que era el sindicato que había, que también pertenecían a las bandas militares, empezaron a hacer, por supuesto, su lobby para el asunto. Y lo peor que no les gustó es que iban a traer músicos extranjeros. O sea, iban a llenar con algunos músicos costarricenses, que fueron muy poquitos. La orquesta tenía 40 músicos, una cosa así, ahora somos 82. Ellos vieron que los músicos que habían de Costa Rica eran prácticamente 10, entonces empezaron a traer unos 30 músicos de afuera y crearon la primera Orquesta Sinfónica Nacional en esa revolución. Hacen un primer concierto. Y eso está en el libro de Don Guido, pero también me lo contó don Jorge Enrique Gallo. Ellos estaban sentados en la luneta y empezaron a caer papeles de la galería. Papeles diciendo no a la orquesta, no sé qué cuánto, el otro. El público como que se incomodó un poco, pero la orquesta empezó a tocar el himno nacional y empezó el concierto. Don Gerald me contaba que cuando él dijo, no, tengo que salir porque si no esto se va a hacer una guerra. Dice Gerald que, bueno, contaba Gerald que él salió, dirigió el himno nacional, todo el mundo se puso de pie y empezó a tocar una obertura de Rossini. Y claro, con todos los músicos estudiados en el extranjero, algunos habían estudiado con Gerald, que había estudiado en Juilliard también, entonces era un nivel muy alto. Para Costa Rica en ese momento era como, wow. Y se acabó el pleito con los papeles.
sea, la gente empezó a oír el concierto y él me contaba que él estaba un poco preocupado porque la orquesta era muy pequeña para la séptima sinfonía de Beethoven, que era la sinfonía con que se inauguró, que de casualidad la tocamos la semana pasada nosotros aquí en la orquesta, y que es una sinfonía termina como muy potente. Y se acabó el problema. Don Guido lo cuenta en el libro muy interesante. Él decía que iban caricaturas de que de National Symphony Orchestra le ponían y, o sea, él decía que es que fue complicado porque claro, los periodistas atacando que no iba a hacer nada y después de eso salen todos los periódicos a decir gran éxito de la orquesta. Entonces él dice, bueno, me salvé porque si no me hubieran linchado. Ahí empieza todo ese proceso, pero ellos tienen una visión un poco más interesante. Yo tengo las teorías de que con el movimiento que hubo de artistas a nivel sudamericano, con la caída de Allende, se vinieron muchos músicos de Chile. Se vinieron algunos, bueno, músicos y artistas de Chile, ¿no? Vamos a hablar también de los teatreros, porque hubo mucho chileno aquí a principios de esta revolución o cuando se creó la compañía de teatro que eran de Chile y algunos argentinos. De ahí que en La Serena, cuando yo empecé a hacer un poco de investigación, estaba un gran director de orquesta que tenía Chile, que era José, ya se me olvidó, bueno, ahorita me acuerdo, al final fue ministro de Cultura con Allende, eh, José Peña Jaén se llamaba. Él creó la primera orquesta juvenil de América Latina, en La Serena, que es una de las ciudades un poco más al norte de Santiago, y esta es considerada como la primera orquesta juvenil de Latinoamérica. Nosotros somos la segunda. Dentro de esta estructura de orquesta juvenil, creo que yo tengo que preguntarle a doña Gloria Weisbull, porque ella era una de las violinistas de la Sinfónica Nacional que vino en la época de la Revolución, que es chilena y que trabajó con Peña Jaén. ¿Por qué no siguió el proceso de orquestas juveniles en Chile? Porque él era el ministro de Cultura de Allende, cae Allende y lo matan. Él es asesinado y parece que no, ahí se acabó el problema, ¿verdad? Para los golpistas y bueno, para la ultraderecha que había en ese momento, y se cierran todo lo que era música, orquestas, ¿verdad? Hasta mucho, 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 mucho tiempo después que empieza a aparecer la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que está bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Chile. En ese caso, uno decía, bueno, si vinieron chilenos, puede ser que hayan hablado con Don Guido en ese momento y decir, bueno, ¿por qué no hacemos un programa juvenil? ¿Por qué? Porque si tenemos a estos profesores extranjeros con este gran nivel musical, deberíamos de tener un legado. Ellos hacen esta propuesta. Gerald también, hablando con Gerald hace muchos años, él me decía que cuando él antes de venir a Costa Rica estaba en Bolivia. Él quería hacer un programa de estudiantes en Bolivia, no lo logró. Bueno, ya cuando se vino para acá, cuando le ofrecieron el trabajo, se vino para acá y dice, bueno, hagamos un programa de estudiantes de música con los profesores de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí aparece el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional. Que a don Guido, después de 90 años, vieron lo que nos costaba que le dijera Instituto Nacional de la Música. Porque él decía, no, no, es que para mí es mi programa juvenil. Y le digo, sí, está bien, don Guido, programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional. Solo que como hablábamos de que la cultura es como un ente orgánico que va desarrollando, el Instituto Nacional de la Música se fue desarrollando conforme el tiempo. Ahí yo les voy a explicar un poquito más adelante. Para este momento, en el 72, que es cuando empieza todo el proceso de la selección de niños, hay varias fotos que están en el librito este de Don Guido, donde hay una fila de 5.000, 6.000 niños haciendo fila en el teatro, en el anexo del Teatro Nacional, hoy la Plaza de la Cultura, para hacer pruebas de instrumento. Entonces, de ahí se escogieron 200, o sea, no, fue como una super selección. De todos esos, ustedes van a conocer algunos. Ahí, bueno, Marvin Araya, que es uno de
el director de la Filarmónica, ese fue uno de ellos, de esos primeros muchachos que ya está pensionado de la orquesta. Y ahora estamos con que todos estos jóvenes que fueron de la primera camada se están pensionando, ya tienen más de ya 60, 61, 62 años. Ahí empezaron a ver la escogencia y bueno, vamos a hacer una orquesta juvenil. Tenemos que ver cómo diablos juntamos a tantos chiquitos. Empezaron a hacer la orquesta, un año después se hace la inauguración en el Teatro Nacional, con una orquesta tocando la canción de la alegría. Eso era, y una sinfonía de voz, que son súper fáciles, son para niños, como una orquesta, digamos, infantil. El teatro estaba relleno y de ahí sale esa frase, don Pepe estaba tan emocionado que de ahí salió la frase, ¿para qué tractores sin violines? A veces uno dice, Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué tractores sin violines? Bueno, es que hay una connotación. Él en la mañana ese día andaba revisando un montón de tractores que habían sido comprados para el MOP. Entonces él tenía con que habían no sé cuántos, 200, 300 tractores que se habían adquirido y entonces los fueron a ver y él todavía estaba con la cabeza de los tractores. Cuando llegó a hacer bueno, al concierto, él dijo, yo quiero hablar. Y ahí hay un discurso, también está en el libro de Don Guido, ese se los voy a dejar. Él habla mucho y entonces dice, es que yo vengo de ver unos tractores en el MOP y esto, pero yo creo que es importante que también la cultura se desarrolle y que los músicos se desarrollen y estos niños crezcan y desarrollen la música. Entonces yo digo, ¿para qué tractores sin violines? Y se quedó esa frase que es la frase que ahora todos usamos desde hace 50 años, cuando fue creado el Instituto Nacional de la Música. Y bueno, de ahí adelante ya es como el movimiento histórico. Esto pasa muy bien. Hacen giras. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica va a Venezuela. Venezuela viene y hace una pequeña revisión. José Antonio Abreu, que es el padre de las orquestas juveniles en Venezuela, hace una copia de nuestro sistema, del programa juvenil, solo que él, como decíamos por ahí, con el petróleo de Venezuela en ese momento, con un apoyo incondicional del presidente de la República, hace una fundación que se llama el FESNOGIF, que es la fundación del Estado para las orquestas juveniles infantiles, creando 256 orquestas en todo Venezuela, para aproximadamente unos 25.000 o 26.000 estudiantes. Eso es el proyecto del sistema que se llama ya. Ese es uno de los proyectos más grandes que ha habido en el mundo. Y o sea, cuando hablábamos con José Antonio, cuando yo era director de la Orquesta Juvenil de las Américas, él me decía, sí, es que yo agarré la idea de ustedes. Sí. Y también del señor Hein en Chile. Entonces, solo que aquí él la agarró y la hizo más grande. Nosotros en ese momento, bueno, es que nosotros éramos un país pequeño. No sé si teníamos, todo el país eran 2 millones de habitantes, era muy pequeño comparado a los 40 millones que tenía Venezuela. Y tampoco teníamos petróleo. Aquí tenemos otras cosas muy interesantes, pero no tenemos petróleo. Entonces, el desarrollo sí fue muy concentrado en el programa juvenil, sino hasta el 2000 o 2007, donde se crea el Sistema Nacional de Educación Musical, que es el sistema para la educación. Esto es con fin social, que ese es el programa interesante que hay ahora, que también ahora es como un trapillo dominguear que tenemos siempre, porque es el programa importante para sacar de los jóvenes en riesgo, sacarlos de ahí, de donde están. Ahorita hay 32 escuelas, si mal no recuerdo. Pero eso es, pues, por eso les digo que la cultura siempre ha sido como orgánica. Vamos creciendo y creciendo. En el caso del programa juvenil, años después le pusieron un nombre, en uno de los decretos le pusieron un nombre rarísimo que era como EPIN, era Escuela de Enseñanza y Práctica Instrumental Musical. A alguien se le ocurrió ponerle un nombre tan extraño. Y por muchos años, ya cuando yo entré en el 84 al programa, me tocó la parte el éxodo de los profesores y ya se llamaba PIN. En este momento, ahora hablando del éxodo, bueno, algunos han leído en la historia que hubo una crisis económica mundial en los años 80,
Aparte de eso que había un gran problema con los contras en el norte. Y es interesante porque entonces... Salud. Sí, ¿Hace cuánto vive su hija en Costa Rica entonces, su hijastra? 20 años. Ah, bastante. Aló, aló. Hola, tiene el micrófono abierto, perdón. Melissa. Melissa. Gracias. Yo creí que iba a opinar algo. Sí, en ese momento, bueno, para los que para la parte histórica, el dólar pasa como de 6 colones, creo que costaba 4 o 5 colones a 60. Eso fue un desastre a nivel económico. Yo estaba muy chiquillo, entonces me acuerdo que habían hasta apagones de electricidad. Eso fue una época bastante complicada. Y a mí se me ocurre meterme a estudiar música. Entonces, yo no conocía a los profesores que habían en esa época, todos se habían ido. De hecho, todos se fueron para Venezuela. Hay algunos que se volvieron para acá porque se habían casado con ticas. Entonces se casaron acá y se fueron para Venezuela. Claro, ya Venezuela tenía ese crisol de tener los mejores profesores que podían lograr. Entonces se fueron para allá. Y en ese momento había una crisis en la Orquesta Sinfónica Nacional. Dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Se nos fueron todos los profesionales y agarraron a los músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil y los pusieron en la Sinfónica Nacional. Entonces, realmente la visión que hubo en el 72 como que se cumplió. 10 años después, todos los músicos que estaban en la Sinfónica Juvenil pasaron a formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, incluidos algunos como Marvin Araya, como José Aurelio Castillo, que era el concertino de la orquesta por muchos años. Ellos empezaron o sea, ya dicen, bueno, ahora sí nos toca ser profesionales, tenemos que ver qué hacemos. Hubo mucho apoyo del ministerio, muchos fueron a estudiar afuera, o sea, mientras que les mantenían la plaza acá, entonces mucha gente se fue a estudiar a Rusia, las cuerdas principalmente, y los vientos se fueron a estudiar a Europa o a Estados Unidos, entonces hubo como un proceso como más de profesionalismo. En eso llegó el maestro Irving Hoffman, que fue el director de la orquesta por 15 años, que era como, ¿verdad? Era como nuestro papá. Al puro principio, él era bastante, bueno, él hizo una limpia gigante en la orquesta de alguna gente, él hizo audiciones personales y empezó a tratar de agarrar la orquesta para pasarla a otro nivel todavía más alto. En ese momento la orquesta trabajó con él unos 5 años y se convirtió en una de las 5 mejores orquestas de América Latina. De hecho, en algún momento éramos considerados mejor que la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Era bastante interesante. Cuando vino Hoffman, en el 87. Sí, sí, Hoffman vino en el 87, ya para los 90s, a mí ya me tocó yo estoy desde el 92 en la orquesta. Y de ahí, o sea, ya a mí me tocó, o sea, el empujón. Ya cuando empezamos a viajar a Europa o sea, con la Orquesta Sinfónica Nacional, ya era una orquesta considerada digamos, de las mejores de América Latina. Todavía andamos por ahí. O sea, siempre estamos, digamos, en comparación con la Orquesta de Sao Paulo, de la Orquesta del Estado de Sao Paulo, que esa es la mejor orquesta que hay en América Latina. Esa es una de las grandes orquestas que hay. Tienen un super teatro y es comparada con la Filarmónica de Nueva York. Eso es una de las orquestas más grandes que hay. Y está también la Filarmónica de Bogotá, está la Sinfónica de Costa Rica, la Sinfónica Nacional de México, ¿verdad? Ahorita la Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Estable del Teatro Colón. Son más o menos esas son las orquestitas que andan por ahí. Por esa época me surge la duda si ya se empieza a trabajar el tema de formar talento joven en los Sí, años 90, si no me equivoco, que ya es empezar a profesionalizar a los jóvenes que estaban dentro del sistema, ¿cierto? sí, ¿No? correcto. Para ahí vamos. Se me adelantó. Sí, realmente en los años 90, bueno, un poco a finales de los 90, es que a mí me ha tocado cada cosa. Yo era el director del Instituto Nacional de la Música y teníamos un convenio con la UNED. O sea, estábamos trabajando un convenio con la UNED. Estuvimos trabajando también un convenio con el Ministerio de Educación Pública, porque en el año 95
se firma un convenio del Ministerio de Educación Pública con las municipalidades y con las escuelas de música municipales. Eso fue en el 95. A nosotros nos proponen entrar. En ese momento, yo era el jefe del departamento de vientos. Entonces, la directora que estuvo en ese momento dijo, no, jamás. ¿Cómo nos vamos a comparar con las escuelas municipales? Y yo por dentro decía, "Ah", o sea, no. O sea, si van las escuelas de música, vamos nosotros. Porque ellos van a tener una ventaja sobre nosotros, que van a tener un técnico, bueno, un técnico en medio en música, que era lo que estaban ofreciendo en ese momento. Y bueno, me tocó ser director del instituto. Inmediatamente yo hablé con el Ministerio de Educación y empezamos a hacer el proceso. Vieras que no nos costó nada, nos llevamos, porque ya estaba listo el de las escuelas municipales de música, que todavía está vigente. Y empezamos a dar por lo menos el título de técnico de medio y música, ya teníamos una ventaja sobre cualquiera. Porque teníamos, por ejemplo, teníamos dos escuelas de música paralelas, que era la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, que en los años 70 era el Conservatorio Nacional de Música. Fue que después fue absorbido por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, que era una escuela de música muy pequeñita, que había tenido en algún momento un convenio con el instituto, bueno, con el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional para que algunos estudiaran ahí. Nosotros, yo dije, bueno, ¿por qué no hablamos con la UNED? Que ya en algún momento, en época anterior, se había hablado con la UNED, pero el Consejo Universitario ya había rechazado la oferta. Entonces, en ese momento dije, bueno, tenemos a algunos de los rectores que habían pasado por el proceso de haber estudiado en el instituto, bueno, en el programa juvenil, algún poquito. Y hagamos el trato y lo hicimos. Para finales para casi para los finales de los 98, 99 ya se logró que se hiciera el convenio y ahora nos tocaba el viacrucis de ver que lo aprobara el Consejo, el CONARE. Claro, teníamos en contra la Universidad de Costa Rica porque decían que es que estábamos duplicando un proyecto, o sea, estábamos duplicando la escuela, que realmente, bueno, ahí hacemos negociaciones. A mí me toca hacer las negociaciones me acuerdo que con María Clara Vargas, que es la que, eh, bueno, una de las decanas y ha sido como uno de los pilares de la universidad en cuanto a música. Tuvimos que hacer la negociación y al final el que estaba ahí era Gabriel Macaya, era el rector en ese momento. Y en la reunión, cuando ya llegamos a un acuerdo entre todos, en la oficina de él, me acuerdo, me dice, ok, ya te llegamos a un acuerdo, ok, perfecto, entonces yo voy a votar a favor. Y finalmente salió el proyecto. Entonces, no me acuerdo cuánta gente se ha graduado creo que hay más de 200 personas graduadas con este convenio con la UNED. Y entonces se hizo, o sea, por eso cuando se hizo la ley del Centro Nacional de la Música, que Jorge Aguilar, que está por allá arriba, fue uno de los pioneros en esto bueno, yo estaba director general del centro. Entonces empezamos a pelotear la ley con don Enrique Granados, que también había sido el fundador de la Compañía Lírica Nacional y en ese momento era ministro de Cultura. Entonces, él nos decía, tenemos que tratar de trabajar en formalizar las instituciones del ministerio. Ok, en ese momento todas eran creadas por decreto y tenían una cédula jurídica. Entonces uno decía, bueno, a ver, como abogado decía, no, esto no puede ser. La única posibilidad de que le den a uno una cédula jurídica instrumental es por medio de una ley. Entonces en ese momento se sacaron dos leyes, la ley del Teatro Nacional, que yo también se los decía a la gente, a los diputados, que esto después de como 115 años se logró, o sea, el Teatro Nacional se inaugura en el 98, 1898, y la ley la ley de creación del Teatro Nacional se hace en el 2002, o sea, un montón, o sea, ciento y resto de años después. Entonces uno dice, sí, es que esto tiene que ir dinamizándose. El Ministerio de Cultura ha sido así, ha sido muy dinámico.
podemos contar muchas historias de qué, o sea, quiénes han ayudado en qué, en el paso de los ministros, pero lo que don Enrique Granados en ese momento da como la pauta y dice, vamos a organizar al Milico Salazar, entran todas el Taller Nacional de Danza, la compañía y la compañía de teatro y de danza, y o sea, las compas y los teatros. Y dice, es que necesitamos cobijar la parte de las artes escénicas en un lado, o sea, como que él empezó a estructurar. En aquel momento no nos dio tiempo de restaurar la ley del Milico Salazar, cosa que ahorita creo que en la Asamblea Legislativa hay un buen ambiente. Vamos a ver si eso se logra en esta ocasión. Pero entonces en el 2002, 2003 se crean esas dos leyes. Y el Centro Nacional de la Música, pensamos, bueno, realmente ya no es un programa juvenil de la orquesta o el nombre rarísimo de PIN, Escuela de Enseñanza Práctica, sino que es una institución donde por convenio con la UNED se otorgan títulos de bachillerato y licenciatura. Entonces llamémosle algo diferente. No le podemos llamar Conservatorio Nacional porque esa era la Escuela de Artes Musicales. Entonces se le puso Instituto Nacional de la Música. Y así aparece este nombre, que es el nombre con que viene, con que desde el 2002 se considera. Para mucha gente todavía somos la Orquesta Sinfónica Juvenil. Para alguna gente también, porque a veces hacían consultas. Me acuerdo que en el periodo anterior la Asamblea Legislativa hacía consultas y como el director de la Sinfónica Juvenil de profesor era Marvin Araya, le escribían a él para hacerle consultas, como si fuera él el director y se explicamos, mire, no, eso es un programa, eso es una orquesta. Eso es una institución más grande que se llama Instituto Nacional de la Música y que en su momento más grande llegó a tener más de 1000 alumnos. Ahorita hay como 700, 800, pero en algún momento tuvimos un montón de estudiantes. Y bueno, como les decía, teníamos muchos estudiantes que vamos a hacer con tanto músico. En los años, eh, vamos a contar una historia norteamericana que es muy parecida a la acá. Eh, en Filadelfia había el Stokowski, que era el director de la Orquesta de Filadelfia en los años 40, todavía más para atrás, como en los años 30, 20. Ve la necesidad de que necesitaban tener músicos en la Orquesta de Filadelfia para poder elevar el nivel. Necesitamos tener músicos que den jóvenes y que estén creciendo. Y convence a una gran mecenas que había en Filadelfia, que tiene una mansión en el centro de Filadelfia para que la done y para que crea una escuela de música que se llama Instituto de Curtis, que eso es una orquesta gratis. Perdón, eso es un instituto, una escuela gratis. Usted lo aceptan y usted todo tiene pagado, hasta el apartamento, la comida, todo. Claro, imagínese la cantidad de gente que quiere entrar ahí. Y ¿qué logró? Que durante muchísimos años, todos los graduados de esta orquesta eran los que suplían las orquestas sinfónicas en Europa y en Estados Unidos. Aquí nos pasó algo parecido, ¿verdad? Solo que con un nivel, ¿verdad? Menos. Que el Instituto Nacional de la Música empezó a llenar los campos vacíos de la Orquesta Sinfónica Nacional por muchos años y de las bandas de concierto. Pero después de eso ya no hay más plazas. Y nosotros decíamos, bueno, ¿para dónde vamos a hacer? O sea, estamos creando tantos músicos que vamos a hacer con ellos. Empezamos a hacer todos los programas de movimiento para la música independiente. Entonces ahora con este proceso vamos viendo de que en el año 70 se hace un proceso para crear músicos, ¿verdad? Para la Orquesta Sinfónica Nacional. Eventualmente empezamos a hacer proceso para músicos para llenar las bandas sinfónicas, las bandas de concierto. Y ahora ahora, más o menos unos 10 años para acá, lo que hemos estado haciendo es que hemos estado creando un nivel muchísimo mayor de los grupos de música popular. Antiguamente los grupos de música popular usted llegaba y tocaba guitarra y dice, yo aprendí en la casa, en el garaje y me puse a hacer rock y sonaba eso así como... Ahora usted se sienta a hablar con ellos y la mayoría de los músicos son graduados, tanto de la UCR como del Instituto Nacional de la Música como de la Universidad Nacional. Entonces se hizo una profesionalización muy importante de la música en Costa Rica. Tanto es así que, por ejemplo, tenemos muchos músicos afuera.
Si podemos ver, bueno, tenemos uno que es ahorita uno que de los que está más posicionado, que es un muchacho de Barba Heredia, que es uno de los cornistas de la orquesta de la ópera de Metropolitana de Nueva York. Y hay un muchacho que es de ahí para adentro de Guanacaste, que ahorita no me acuerdo dónde es, que es un fagotista, que nadie sabía por qué, porque había un cinema ahí, y se hizo fagotista, y ahora es uno de los músicos de la Filarmónica de Berlín, es uno de los músicos invitados. Em, y uno dice, bueno, hay músicos y artistas en cualquier parte del país. Entonces eso es importante porque hace muchos años yo le decía a Ricardo Vargas, que fue el fundador del CINEM, yo le decía, mira, el CINEM es importante porque es un gran semillero. Y el Instituto de la Música es uno de los que va a captar las semillas. Eso siempre ha sido como de la cabeza. Y le digo, y ellos van a regresar a sus pueblos tal vez en algún momento y van a crecer a los estudiantes y van a subir el nivel. Entonces ahora, por ejemplo, eh, cuando era presidente de Ibermúsicas me tocó hacer todo el trabajo con los grupos independientes. Y usted vuelve a ver los grupos independientes y ahora hay managers como de los grupos. Ahora ya no antes. Hace muchos años el que tocaba las maracas, decíamos nosotros, era el manager del grupo. Ahora no, ahora hay una figura de manager, que hay un manager que maneja varios grupos y es el que hace las ventas y el mercadeo. Entonces realmente se ha ido se ha hecho una profesionalización importante de la música, cosa que eventualmente no la tenemos en el resto de las disciplinas, pero en la música creo que ya llegamos a otro nivel. Y es muy interesante porque eso viene desde el 70. Entonces ves, como hablábamos que la, la cultura es o sea, es orgánica, que se va desarrollando, la música se ha ido desarrollando por muchísimos años. Y hemos llegado hasta ahorita que, por ejemplo, ya podemos contar con artistas que tocan, bueno, los grupos importantes que ya son de exportación. Hay montones de los que se ayudó mucho con el programa de Ibermúsica, se está Infibido, Un Rojo Reggae, Percance. O sea, hay muchos grupos. De hecho, una vez se fue la Cimarrona La Domingueña, que hicieron una gira por toda España. Y a la gente le causó mucha impresión porque tienen muy buen nivel. Entonces es una cuestión como que tenemos ya un proceso para exportación, que eso les tocará a ustedes después cuando sean diplomáticos de afuera del país, que eso es una la parte de la promoción. Véngase para acá. Gracias. Ahora sí ya. Gracias. Y bueno, no sé si se pueden hacer preguntas así en el momento. Por eso levanté la mano. Muchísimas gracias por toda esta información. Em, con todos esos avances y como dice usted, evolución que ha tenido, eh, todas esas leyes que se han ido, ¿verdad?, creando, el ministerio, cómo ha crecido, y esa profesionalización que usted viene hablando, no se me preguntaba si hay actuales iniciativas para llevar todos esos avances y cómo todo eso ha ayudado en el ambiente cultural, ¿verdad?, a las personas. Y yo sé, digamos, ahora usted habla como de música cultural popular y, ¿verdad?, que grupos que usted mencionó, yo sé que hacen conciertos, ¿verdad?, y que tocan en restaurantes, tocan en bares. Em, pero, no sé, siento que a veces es muy importante como socializar o democratizar todo ese talento que hay. em, y no sé si hay formas o iniciativas como para acercar a la gente. Y me refiero no solamente en San José, me refiero como en las provincias, me refiero como tal vez, no sé, no es por compararse uno, pero algunos países que usted ve que anualmente tienen épocas o eventos ya organizados donde los músicos están por las calles, en eventos, ¿verdad?, para toda la familia, e inclusive hay creatividad en cómo todo esto llega a las personas para que también el músico, esos tan buenos
obviamente queremos que se vayan a otros lugares, pero que también tengan algo que hacer aquí en Costa Rica, que nosotros los conozcamos, y que existan los espacios para que la gente los pueda escuchar y a comenzar a apreciar también. A veces siento que tal vez nuestro país necesita como un poquito más de norte en ese sentido, o tal vez es que yo no me he dado cuenta. Pero bueno, no sé, es como una pregunta, comentario. No, no, es una buena pregunta. Y es una pregunta que nos hacemos bueno, cuando uno está en el Ministerio de Cultura, dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Lo que pasa es que como ustedes también pueden hablar por aquí, hay muchos problemas presupuestarios. Entonces, hay muchas iniciativas. El, en algún momento nosotros pensamos dentro de los procesos de crear un fondo concursable para música, cosa que no lo logramos porque no había presupuesto, pero sí hay en algunas otras disciplinas. Hay un programa que se llama Programa ProArtes, que es el programa, ese es el programa que tiene que ver con las artes escénicas. El programa ProArtes, no me acuerdo cuántos millones, 200 y algo de millones que se reparten al año. Y si ustedes ven, por ejemplo, hay grupos que giran por el país, grupos de danza y teatro. Ellos son manejados por ProArtes. Este fin de semana, por ejemplo, hay un eh, en Atenas, hay como unas semanas de arte griego, o sea, de teatro. Y eso es manejado por Iberescena, que eso es otro de los proyectos que ustedes, digamos, aquí en la Cancillería tienen que conocer, porque son los proyectos de cooperación iberoamericana manejados por la Secretaría, la CEGIF, la Secretaría de Integración Iberoamericana. Esos son los fondos que se dan para que también algunos grupos giren dentro del país. En el caso de Ibermúsicas, es que se trae gente de todos los países latinoamericanos para acá y los grupos de acá puedan ser exportables. Entonces, nosotros quisimos hacer lo mismo que se hace en Colombia. Colombia tiene una de los fondos concursables más grandes que creo que de todo el mundo, más bien, no solamente de América Latina, de todo el mundo. Es un fondo concursable impresionante, es un libro como este grueso donde están todos los fondos que se puedan hacer. Hay para todo tipo de arte, porque acordamos que la cultura ya no es solo la música, el teatro y la danza, sino también la artesanía, por ejemplo, a nosotros nos tocó una vez en una gira ir a un pueblo que está con la frontera de Venezuela que se llama Cúcuta, para ver un proyecto de inversión que se hace con la gente. Por ejemplo, yo soy cantautor, entonces aplico a uno de estos fondos concursables y tengo la oportunidad de grabar un disco dentro de un estudio de grabación que no era una cosa como impresionante, era un estudio de grabación pequeñito, patrocinado por el Ministerio de Cultura de Colombia, y entonces usted dice, bueno, este es mi demo, voy a hacer un disco completo y este es mi demo. Entonces, lo que hace el Ministerio de Cultura ya es que le hace un impulso, digamos, a los cantautores. Nosotros no lo tenemos aquí porque no tenemos presupuesto. A nosotros, cuando yo estaba director general, le había hecho una propuesta a la entonces ministra de Cultura, a Silvia Durán, donde ella estaba muy de acuerdo y me dice, sí, me parece fabuloso. ¿Y dónde sacamos el presupuesto? Ese es el problema. Las alianzas público-privadas funcionan siempre y cuando hay algún beneficio para el privado. Pero en este caso, digamos, uno dice, bueno, hagamos una alianza público-privada, pero ¿en qué comprometemos al artista? La idea es que el artista sea libre en su propia creación. Porque a veces las alianzas son, bueno, yo me alianzo con alguna empresa privada, pero la empresa privada me pone condiciones. Mira, es que yo quiero que sea esto, esto y esto. Entonces eso va a cerrar un poco la creación del artista. ¿Qué ha pasado? Eh, He visto, por ejemplo, hay algunas alianzas en la parte de artes plásticas. Si ustedes pasan a veces por la Uruca, ahí en Pintura Sur, se meten allá a Pintura Sur, y hay un montón de murales de un montón de artistas emergentes. Eso es porque un par de artistas costarricenses, eso no fue el Ministerio de Cultura, es un par de artistas costarricenses convencen a la dueña de Pintura Sur que queremos utiliza la pintura, porque ellos están ahora haciendo pinturas de acrílicos especiales para pintura, entonces vamos a hacer murales eso es una alianza interesante, pero tenía ¿cómo se llama? Cierta restricción, no podían hacer ciertas cosas, o sea, era de aquí a aquí, de la parte de la creación, no podía pasarse
porque si no, entonces iba a crear algún conflicto. Entonces eso es, digamos, eso es lo que yo he visto por la experiencia con las alianzas público-privadas. Por eso es que a veces es mejor siempre tener, si ustedes se ponen a leer, digamos, el fondo concursable de, bueno, si les da tiempo, porque es grandísimo, de Colombia. También hay un fondo concursable en Chile, donde no solamente se gira internacionalmente, sino que ellos, como el país es tan extenso, ellos hacen casi todos los fondos son para dentro del país, para que entonces los grupos que están en el centro, bueno, casi en el centro, digamos, donde está Santiago, que es como el 40% o 50% de la población de todo Chile vive en Santiago. Entonces ellos puedan irse y correr por todo el país para poder recorrer, como dice usted. Aquí es más fácil, porque aquí agarramos un carro y vamos para Guanacaste y estamos a 4 horas. Allá, o sea, hay que agarrar un avión y para poder recorrer el país se necesitan 8 horas. Es una cosa gigantesca. Pero eso sí es. Nosotros siempre, bueno, ahora no sé, con el gobierno nuevo, si los nuevos jerarcas tienen una idea de esto, pero en algún momento sí se pensó. El problema es el problema del presupuesto. Pero sí es una de las cosas importantes de que sí se habían pensado. En música, ¿verdad? Porque música no existe. Ya para lo que son artes escénicas como teatro o danza, eso sí existe, que es un programa que se llama ProArtes. Existe otro fondo que se llama el Fondo del Fauno, que o sea, usted lo manejó, ¿verdad? Sí. Ese fondo es el fondo fílmico. Entonces es un fondo bastante grande. Bueno, para el presupuesto del ministerio es el fondo más grande que hay, pero realmente para hacer una película es como 5 pesos. Pero sí existen algunas incentivos, ¿no? O sea, hacen falta más, como decía, esto hay que irlo avanzando, cosa también que fuimos hablando en la asamblea. La ley del ministerio tiene que renovarse, pero tenemos que ir avanzando a un periodo de crecer y crecer y desarrollarnos. Esto es como un organismo. Y como dice usted, falta eso. Faltan algunas cositas importantes, como estos fondos concursables para girar nacionalmente. La Orquesta Sinfónica Nacional lo hace, ¿verdad? Nosotros hacemos 2 o 3 giras al año en el país y eso no lo inventamos ahorita, eso lo inventó Gerald Brown en el año 73. Esa fue la primera gira que se hizo de la Orquesta Sinfónica Nacional fuera de San José y llegaba, o sea, me acuerdo que hace como 10 años, cuando Gerald todavía estaba un poquito aquí, la gente todavía se acordaba de él. A veces uno llegaba con la Sinfónica Nacional a San Carlos y decían, ay, el maestro Gerald. No, ya el maestro Gerald no está, pero como que les daba, todavía tenían eso porque la orquesta al puro principio, en los años 70, giró por todo el país, cosa que todavía hacemos. Y también las bandas de concierto hacen a veces giras. Eso es con menos regularidad porque el presupuesto de ellos es todavía más pequeñito. Yo tenía una duda respecto al proceso de sensibilización que se realiza desde el Ministerio de Educación dentro de las escuelas y colegios, si ustedes en algún punto intervienen ahí de tal manera que se pueda trabajar en los programas de música, temas de apreciación musical y desarrollo por lo menos básico de comprensión musical. Qué buena pregunta. Uy, eso ha sido complicado. Eh, Hace muchos años se trabajó mucho con el Festival del Estudiantil de las Artes, sí, se llama el FEA. Y eso es un festival que era interesante. Cuando yo estaba en el colegio se llamaba Costa Rica Joven, creo. No sé, bueno, algunos de los que son un poquito más de por esa época. Y, y era muy interesante porque todos los colegios participaban. Ahorita el FEA es uno de los festivales que está como un poquillo muriendo, pero nunca ha habido, no, que yo me acuerde, en algún momento tuvimos algún acercamiento con los asesores nacionales de música, pero últimamente es como, o sea, no tengo datos, pero la última vez que tratamos bueno, que tuvimos alguna intervención fue cuando se convirtieron las plazas de profesores del Ministerio de Educación que se les daba, había un problema porque estamos hablando del Castella. Ellos estaban contratados como profesores de música, pero necesitaban un pianista y resulta que concursó un clarinetista. Entonces, como no tenía especialidad, entonces contrataban a cualquiera.
Después de eso se hizo toda una resolución de servicios civiles y empezaron a hacer las especialidades. Eso también es un avance. Pero digamos, en las escuelas como corrientes, de hecho, siempre ha habido como, no sé, a veces hay problemas de que si hay profesor de música, a veces no hay. Igual que no hay profesor de artes plásticas, ¿verdad? O sea, siempre ha habido como, antes había, pero ahora es como algunas escuelas y otras no. Eso ha sido una cuestión que hay que sensibilizar, pero al Ministerio de Educación, de que las artes no son un adorno, sino que es una necesidad. Por eso hablamos de que la cultura no es solamente música y artes plásticas, sino que también es todo un proceso que también podemos decir, bueno, ya no hay educación cívica. No sé si alguien había llevado educación cívica. A mí sí me tocó llevar educación cívica. No, ya no hay educación cívica. Entonces la gente no sabe cuántos diputados hay en la Asamblea Legislativa. O no, o sea, no conocen, digamos, sí, es que ese es el problema. Hay un problema que eso les tocaría a los de educación darles una charla, pero sí, eso es un problema complicado en el país ahorita. Una pregunta. Bueno, dos. La primera es si este proceso de profesionalización que usted ha explicado ha ido acompañado de mayor producción, digamos, de composiciones propias Sí, de cualquiera de estos composiciones organismos que hay. musicales. Sí, Sí. correcto. Eso por un lado, si nos puede comentar un poco, porque bueno, yo no lo conozco. Y no lo conozco porque, a propósito de lo que preguntaba Neri, pues uno no tiene realmente una, una formación que le permita apreciar tal vez esas composiciones. Mm. Y si la cultura es estos hábitos sociales, realmente vivimos en un mundo consumista donde yo agarro mi teléfono y la música que pongo probablemente sea ni siquiera producida acá. Entonces, la otra pregunta es si hay iniciativas, digamos, como para fomentar más el consumo de esa composición que se produce acá. Hijo, qué difícil. Esa es la pregunta que ha tenido ACAM durante los últimos 25 años. ACAM es la Asociación Costarricense de Autores y Compositores, Arreglistas Musicales. Ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con el reggae de, bueno, uno que se llama Bad Bunny y toda esta gente. Y ha sido muy difícil porque eso tiene que ver con la globalización. ¿Cuáles incentivos? Bueno, y yo he sido testigo de la lucha que han dado algunos porque por lo menos en la radio pongan un poquito de música, música costarricense, cosa que es muy complicado. Las composiciones son muy buenas. Yo, del lado de la música académica, por ejemplo, ha habido un desarrollo bastante grande en los últimos 15 años. Antes, por ejemplo, eso se nota también en el Premio Nacional de Música en Composición. Antes era como que eran 4 o 5 compositores y ahí se iban rotando el premio. Ahora han salido jóvenes muy buenos y talentosos. Nosotros ahora, la semana pasada que hubo el último concierto de temporada de la orquesta, se hizo un concurso de jóvenes compositores el año pasado y ganó un muchacho que se llama Alejandro Acuña. Y él entonces, el acuerdo que tenían es que él tenía que componer una obra nueva para la Orquesta Sinfónica Nacional y el viernes, hace una semana lo estrenamos. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba como el Caballero Galáctico, le decía yo. Era o sea, para el análisis musical era una de las obras que tiene un valor como música fílmica, porque tiene una cosa así que suena como a John Williams. Pero se nota mucho que ya ha habido un avance en la ejecución. Yo les cuento eso porque hace muchos años, en los 90s y a principios del 2000, del siglo este que estamos, se hacían unos programas en la Orquesta Sinfónica Nacional que se llamaba Lectura de Música Costarricense. Y habían unas cosas que vieras que eran bastante sui generis. O sea, cosas muy extrañas. La gente no conocía, digamos, no sabía cómo escribir. O sea, escribían una cosa que sonaba algo, pero porque no había como una formación. Ahora ya hay una formación muy estricta de los compositores. O sea, componer no es nada más llegar sino es como hacer una novela. O sea,
tocar, o sea, crear una sinfonía es como crear una novela. No es nada más llegar y sentarse a escribir, sino que hay que sentarse y realmente pensarlo. La música popular es más fácil, ¿verdad? Es difícil, pero es más fácil, porque es más sencillo el trabajo y después hay arreglistas que usted llega con una idea y el arreglista le hace toda la transcripción. En la música formal sí hay que hacer, uno tiene que hacerlo. Entonces se notaba muchos problemas, digamos, ponían en los violines que no existían notas abajo y arriba, o a veces ponía, nunca habían leído el tratado de orquestación. Ves que eso también se estudia. Por eso yo digo que la profesionalización ha sido muy importante, porque no es, los músicos decían, bueno, pero es que yo toco y ya, no tengo que aprender historia, no hay que tenés que aprender historia, hay que aprender armonía, análisis, contrapunto, eh, para poder ver, para poder saber qué es lo que estás tocando. Y no es lo mismo tocar, digamos, una sinfonía de Mozart que una sinfonía de Mahler, ¿verdad? O una sinfonía de Beethoven que una sinfonía o sea, que una pieza de Stravinsky, o sea, son totalmente diferentes. Esto hace años, cuando estábamos en la maestría en música, en la maestría en artes en la UCR, teníamos una profesora que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Ella estaba dándonos una materia que se llama, bueno, si digo la materia, historiografía del arte. Y ella tenía el concepto de que el compositor era realmente el artista, que nosotros los músicos éramos simplemente repetidores, como si fuéramos la rocola. Un compañero una vez se enojó mucho, manoseó la mesa y se fue todo enojado, pero yo le dije, vamos a hacer una cosa, si me regala 5 puntos más de la nota, yo le voy a demostrar que no es lo mismo, o sea, vamos a demostrarlo con la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Saben? Pa, 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 pa. Y le dije, porque existen cientos de versiones que suenan, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero son igual. Y me dice, bueno, yo le doy 5, si usted me convence, le vamos a ir con puntos. Bueno, yo le digo, bueno, empezar a hacer. Entonces hicimos un análisis de 8 versiones, de 8 versiones de orquestas. Y me decía, mira, tienes razón. Le digo, sí, es que no, o sea, el compositor nos da la guía. A nosotros para la composición es la guía y nosotros nos toca interpretarlo, pero a nosotros nos toca saber en qué periodo de la época, o sea, fue escrito, cómo fue escrito, si qué había alrededor, qué problemas políticos había alrededor. Por ejemplo, no es lo mismo tocar la Eródica de Beethoven cuando él estaba escribiendo esa sinfonía cuando estaban bombardeando Viena. Y él originalmente se la estaba dedicando a Napoleón Bonaparte porque él tenía como un gran, ¿verdad? Él decía un gran héroe, cuando se dio cuenta que era un, ¿verdad? Ujú. Entonces, de hecho, en el manuscrito, ahí decía Napoleón. Entonces, hay un borrado grandísimo en la partitura, dice a un héroe, pero antes decía a Bonaparte. O sea, no es lo mismo tocar esa sinfonía así, o sea, tenemos que hacer la contextualización. Cuando ustedes estudian historia, hay una historia que es la historia, hay una historia que es historia positiva bueno, en la historia positiva es que cuentan de tal año a tal año murió tal persona, ¿no? Y en la historia de la música hay varios libros, hay uno que se llama Una historia de la música, con un compositor que es de apellido Lang, que él explica cómo es que se desarrolló la música a través del problema sociopolítico en el momento que el compositor lo escribió. Entonces uno se da la idea de que, sí, a veces uno dice, wow, ¿qué es esto? Por eso es que hay que profesionalizar a los músicos, porque no es lo mismo. Entonces, cuando Mahler escribió la quinta sinfonía suya, que es una que entra con una marcha fúnebre, ¿qué fue lo que estaba pensando? O sea, si se murió Wagner, que era, o sea, entonces en honor a quién, entonces uno tiene que ir conociendo cómo es que se desarrolla, por eso es la profesionalización. En el campo de la composición, para seguir, sí ha habido un gran avance, claro, pero sí se necesita más, o sea, siempre se necesita más apoyo. En algún momento antes nosotros empezamos a hacer, bueno, vamos a tratar de ayudar a los compositores y vamos a comisionar piezas. Pagamos $1,000, $2,000, lo que se podía en aquel momento con la comisión de la Orquesta Sinfónica Nacional. Eso duró como 2 o 3 años en comisionar obras, que por lo menos, bueno, porque a los compositores no se les estaba pagando. Entonces eso abrió un mercadito, por lo menos pequeñito,
donde sabemos que vamos a concesionar obras y entonces ellos ya se les va a pagar por su producción. Antes lo que pasaba era, bueno, ahí tóquenlo, o sea, toquen, por favor, toquen la pieza. Sí, sí, aunque sean, ahora ya no. Eso es un trabajo que está haciendo mucho de la CAM. De hecho, también hay premios a CAM que ahorita están sacando las votaciones, porque estamos hablando de música en general. Ha habido un gran avance, por ejemplo, en lo que es cantautores. Yo te lo cuento porque dentro de Viver Músicas hay un premio que se llama Premio a la Canción Popular y es de cantautores. Entonces lo que hacen con los jurados es que a nosotros nos toca o sea, hacer el jurado de Uruguay y a los de Ecuador, de Costa Rica. Entonces uno ya va oyendo qué es lo que está pasando en el resto de los países. Y vieras que el nivel es bastante impresionante, la diferencia con algunos de los países, con Costa Rica. Costa Rica la gente tiene más, o sea, más utilización de partes electrónicas, instrumentos acústicos, la parte del acompañamiento no es fruchi, 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 sino que ya es una cuestión más elaborada. Entonces sí ha habido un avance en ese sentido. Se necesita más. Y yo sé que se necesita el apoyo del ministerio. Eso es otro hueco, como lo decía él, ¿verdad? Hay que ir viendo a ver, como les decía al principio, la cultura tiene que ser orgánica, tiene que ir avanzando y tiene que irse renovando. Esas eran las preguntas, ¿verdad? Me faltó. El consumo sí se consume, pero acuérdate que el problema es que o sea, para hacer esos rating que hacen, o sea, Bad Bunny le gana a cualquier grupo de acá. Y algunos de los grupos de acá tienen su nicho, que eso es importante, que esos son búsqueda de nichos. También, como tienen managers, no es como antes que el dueño del grupo que tocaba también el grupo tenía que recoger los atriles, limpiar el salón, ir a cobrar, pagar. Ahora ya hay una persona especializada, entonces ahora es más fácil, porque los músicos se concentran en su creación artística y hay una persona que se encarga de la parte administrativa, que es la que maneja, la que promueve, la que hace un concierto por acá, que anda buscando otro por allá, o sea, ya esto se ha creado en los últimos 10 años, que también eso fue una ayuda que hicimos con Ibermúsicas. Ibermúsicas, cuando se abrió Ibermúsicas, no sabíamos cómo llenar el formulario y cómo presentar un proyecto para que nos dieran fondos. Entonces, casi siempre ganaban los que sabían hacer el proyecto. Entonces, nosotros trajimos gente capaz de España y de Perú a que dieran una capacitación. Y de ahí empezó la gente, de ahí empezaron a desarrollarse los managers. Los managers se sientan, hacen un proyecto. No es nada más decir, miren, es que nosotros tocamos muy bonito. No, si no hacen un proyecto interesante, o sea, ahora de hecho hay algunos premios internacionales que la gente va ganando. No solo Iber Músicas, sino otros, ¿por qué? Porque ya saben presentar proyectos. Pues entonces ahí hablamos de siempre de ese proceso de profesionalización. Ah, bueno, falta aquel, digo yo. ¿Aló? Sí. Sí, yo te tengo dos preguntas. Si se puede usar uno con dos preguntas. La primera tiene que ver un poco con la inquietud. Yo siento que hay una inquietud más o menos general acá de tratar de abordar la distancia que hay entre la música clásica y el público en general. Y se ha tratado el tema un poco por la oferta geográficamente o la educación más formal general. Mi pregunta es si ha habido o hay o habrá iniciativas por educar al público, Ujú. no formalmente, sino mediante las ofertas eh, culturales que ya existen. Por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, uno va a un museo y se ve un departamento de educación que hace charlas periódicas y te explican, un día te explican impresionismo, otro día te explican barroco, otro día, y vas formando un público poco a poco para reducir esa distancia. Nuestros departamentos de educación, nuestros museos de Costa Rica no hacen No. eso precisamente. Pero yo me preguntaba si tal vez ha habido o habrá o sería posible algún tipo de iniciativas así cuando haya que más de ir uno a un concierto y que le digan ver el nombre del compositor y de la obra, y que uno, pues qué bonito y sale y no necesariamente se llevó nada, sea algún tipo de, no sé, de ciclos estructurados o algo así que se hagan. Si yo quisiera aprender más
para apreciar mejor la música clásica o recomendarle a alguien, digamos, a dónde lo dirijo o a dónde me dirijo? Esa es una pregunta, si eso existe. La otra es, cuando hablas del nivel que va aumentando a lo largo de los años y el ranqueo de la orquesta sinfónica, me queda la curiosidad, como que tal vez no es un nivel al que yo puedo acceder. ¿Qué es lo que determina esa diferencia? Daniel, ¿estamos hablando de precisión en la ejecución solamente o estamos hablando de un intangible después que se le añade a eso? Me queda la curiosidad de saber cómo es que se discierne entre unos y otros niveles. Eso es muy interesante. Primero la primera. Sí, digamos, en música sí existen algunos programas de capacitación, digamos, artística. La Sinfónica Nacional tiene un programa que se llama Extensión Escolar y Colegial. Entonces vamos a los colegios y se toca, no solamente o sea, hay que acordarse que la música clásica también tiene que ver con la música, hay mucha música que le llamamos latinoamericana, que es música clásica. Entonces, siempre se prepara un programa que sea accesible al público, a los niños o a los jóvenes. Entonces, el director siempre prepara algunas cosas, como algunos danzones de Márquez o algo así, que la gente no solamente van a oír Beethoven. En algún momento, hace muchísimos años, me acuerdo que estábamos en un lugar en Sarapiquí y a Hoffman se le ocurrió dirigir la segunda de Brahms, que es una sinfonía muy densa. Y bueno, la gente se quedó y le gustó. O sea, yo dije, wow, esto sí como una proeza, porque es una sinfonía muy densa que es para un público más especializado. Y a la gente le gustó. Hace mucho, bueno, cuando empezamos a hacer lo de la pandemia, que no, más bien antes, hubo a veces un problema que se cerraba, se iba a hacer un FIA y nosotros teníamos un concierto de la Sinfónica, entonces el Teatro Nacional estaba ocupado. Y teníamos que hacer la segunda de Mahler con el coro sinfónico. Era una cosa, o sea, grandísima y la hicimos en la iglesia, en la catedral de las Basílicas de Santo Domingo. Y la hicimos de gratis y o sea, había gente afuera. O sea, o sea, a veces no somos como la Filarmónica, como la orquesta de la orquesta esta universal que tocan covers de cosas y tienen, no sé, lleno 5, 6, 7 funciones, porque eso ya es música, eso es un nicho diferente. La música clásica ha sobrevivido los últimos 600 años por eso. Digamos, si te pones a ver, digamos, en el análisis, mi opinión de una teoría, es que la mayoría de los grupos populares suben, llegan a una cúspide, se mantienen y bajan. La música clásica no sube, sino que se mantiene siempre o sea, siempre estamos en un nivel, pero durante muchos siglos, porque la música de Beethoven se sigue tocando, ¿verdad? Principios del siglo XVIII, ya tenemos 200 años de Beethoven. O la música de Brahms, porque es muy especializada. Ahora, si hemos educado a la gente, porque una cosa que tuvimos hace muchos años, yo estuve en una conferencia con el CEO del Chicago Symphony, hace muchísimos años. Ellos estaban preocupados porque no tenían público, o sea, el público se les estaba muriendo. Entonces ellos le dicen gray hair. Entonces, si ustedes iban a un concierto de la Filarmónica, de la Sinfónica de Chicago, que es una de las grandes orquestas del mundo, todo el mundo tenía el pelo verde, todo el gris, todo el pelo blanco. ¿Verdad? Entonces yo les decía, me dicen que qué hacíamos en Costa Rica. Eso fue como el año 2000. Yo les decía, bueno, vea, aquí en Costa Rica todavía la gente que va al concierto tiene pelo negro o se lo pintan, ¿verdad? Pero, pero usted ve mucho joven, o sea, entonces usted va a un concierto de la Sinfónica y usted todavía ve gente joven. Ellos todavía tienen ese problema, porque siguen teniendo el problema. Ellos hacen conciertos escolares, colegiales y aún así sí la gente que llega. Entonces es una cuestión no solamente educación, es también algo que pasa que la gente eh, no sé, nosotros aquí tenemos, digamos, los domingos un montón de abonados que son norteamericanos y a veces da pena porque se van yendo, no se van yendo para Estados Unidos, se nos van yendo porque o sea, son muy mayores. Eso es como ellos tienen esa costumbre. Ahora, nosotros sí tenemos jóvenes, por ahora, gracias a Dios. Pero sí ha sido muy, muy difícil la parte esta de la captación de público, pero eso también tiene que ver con que hacemos conciertos en las escuelas y colegios. Y a veces hemos hecho en la cárcel mujeres, ¿verdad? Se han hecho
se han hecho conciertos, entonces eso es como un trabajo que se hace. Y tener razón, los museos no lo hacen, excepto el Museo de Arte Costarricense, que tiene la escuela o sea, la escuela que está ahí, la DECA, sí, que ese es el Museo de Arte. Ese es como el único lugar, pero eso es para que usted llegue o sea, pero no para, digamos, para apreciación del arte. Sí, eso también, como decimos por ahí, son partes orgánicas que tienen que readecuarse o sea, porque acuérdense que esto va, y aquí podemos darnos días y días siguiendo, bueno, también nos falta esto y esto, sí, pero eso es un proceso. Pero sí, Gracias, muchas gracias. No, realmente eso era más que todo un comentario. Volviendo un poco a lo de la música popular y con varias preguntas que se han hecho por ahí. Y me recordaba y quería compartir nada más cómo noté yo en mi último destino que era en Jamaica. Y algo que sí me dio mucha curiosidad es que, por ejemplo, usted enciende la radio y ahí el 90% de la música es de personas que la hicieron ahí mismo en Jamaica, ¿verdad? Y cómo eso cambia todo. Porque, por ejemplo, como bien dice usted, es parte de la cultura y ahí el reggae, ¿verdad? Es curioso porque justamente por el rol social que también tuvo la evolución del reggae en la propia historia de Jamaica, em, para ellos es muy importante, tanto que lo han llevado como un patrimonio intangible de la humanidad. Y entonces gira muchísima cultura alrededor de eso, ¿verdad? Entonces me parece interesante simplemente como todo eso, que usted también habló de las condiciones históricas, de cómo sucedían, este, mm, como que todos los puntos se unen, ¿verdad? Y uno en el día a día lo que percibe es eso, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en febrero es todo de reggae, es el Reggae Month. Entonces tienen como que van así, como, ¿verdad? Cruzando como de este a oeste en una serie de conciertos, de bandas, y todo el mundo sabe que un montón de artistas emergentes salen de ahí y la gente lo va a escuchar. Obviamente, esto haciendo la salvedad de la diferencia que puede haber entre algo clásico y el reggae, ¿verdad? Pero lo otro que me pareció curioso es que nos invitaron a las comunidades, a los diplomáticos, es que el Ministerio de Cultura ahí, em, cada año hace como una selección de artistas que ellos consideran que que tienen un gran nivel, incluso lo extienden a otras islas del Caribe, y entonces hacen un escenario con ciertos invitados, un concierto donde cada artista hace da dos o tres canciones. Y es curioso porque ellos mismos también ven, de nuevo, eso es más popular, pero cazatalentos que vienen de otros lugares. Entonces, después del concierto, vos ves donde tienen sale el artista después en su escritorio y pasan como los inversores, ¿verdad? Hablando con cada uno de ellos, ¿verdad? Y a mí me impresionó mucho cómo eso sirve de plataforma, ¿verdad? Y con una participación muy activa de- del gobierno. Pero bueno, es nada más un comentario que me pareció curioso. sí, hay que acordarse que las islas del Caribe tienen un acervo, o sea, musical bastante importante. Y cosa, digamos, nosotros aquí tenemos tenemos el calipso, que es unas cosas que saque, y hay un festival de calipso en Limón. Pero realmente el calipso no es autóctono de Costa Rica, o sea, es una cosa que viene desde Jamaica. Digamos, si usted se siente y dice, bueno, es que ellos lo que estás diciendo es que ellos hacen una feria. Sí, ok. Hay varias ferias a nivel latinoamericano. Ahora, el Centro Nacional de la Música, aquí en Costa Rica, no dice que ellos, o sea, en la ley, el artículo 1 dice que es para el desarrollo de todas las músicas. Entonces a nosotros nos toca desarrollar todas las músicas. A veces se piensa, alguna gente, algunos que llegan a la dirección del centro creen que ellos son los administradores de la Sinfónica, pero realmente no. Nosotros tenemos que entablar relaciones con todos los grupos. Entonces, en este caso, a mí me tocó ir a una vez a una feria que se llama FIMPRO.
que es la feria de la industria musical profesional en México. Eso es en Guadalajara. Y hacen eso. Hay unos sillones muy bonitos donde están los managers, ¿verdad? Más grandes de América Latina y usted llega con su folder, con su propuesta. Y si ellos deciden contratarlo, lo contratan. Vieras que es así, es muy interesante. Aquí se trató de hacer en alguna vez, en algún momento, que funciona, pero es que es bastante caro. Y a veces no todos los grupos nacionales son exportables, ¿verdad? Lo que sí, y algunos de los managers que te estoy hablando, que ahora existen en Costa Rica, eso es lo que hacen. Ellos van y ven el grupo y te puedo decir algunos nombres, Rodolfo Montero, o sea, Roberto Montero, que es uno de los del rock, que ellos van, ven el grupo, él hace las propuestas, hace un festival de rock y empiezan a hacer la emergencia. Y eso es interesante, pero en algunos países es más todavía porque ellos tienen un acervo, digamos, de la tradición. Por ejemplo, en Cuba con el danzón o en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico tiene un gran acervo, bueno, República Dominicana, ¿y para qué? Donde tienen el merengue como, o sea, ese es el baile nacional, ¿verdad? Hasta símbolo del... es por eso, es que ellos tienen un acervo. Nosotros somos, como nosotros aquí en Costa Rica, como dice la Constitución, somos multiculturales y multiétnicos. Entonces aquí hay absolutamente de todo un poquito, ¿verdad? Que eso sí nos diferencia del resto, pero también es difícil porque imagínate abarcar o sea, toda la cultura de cada sector, es bastante. Por eso a veces dicen que el Ministerio de Cultura en este país es bastante complicado de manejar, porque hay demasiados sectores, hay demasiados. Una vez yo decía que algunos autores dicen que son subculturas, ¿verdad? Que de la cultura se derivan las subculturas. Una vez yo dije subculturas y casi me matan, porque creyeron que era algo, ¿verdad? Fuera de él. Pero les decía, no, es que son un montón de grupos de cultura, o sea, y todos son importantes, no solamente el teatro, la danza y la música. Pero, por ejemplo, en la administración anterior se llevó a cabo una cosa muy interesante, que es que a los artesanos se les considera artistas, cosa que no se les considera, o sea, no. Y ahora, pero son artesanos, son artistas. Tienen otro nivel artístico, ¿verdad? No es una cosa de que lo van a poner, bueno, algunos sí tienen el nivel de poner las cosas en un museo, pero ellos son artistas. Y viera cómo costaba cambiar el chip a alguna gente de que la artesanía es parte de la cultura. O sea, ¿verdad? Es interesante. Entonces, han habido cosas así que se han incluido, o sea, dentro del acervo ya de la parte cultura. Ah, sí, es que eso es muy complicado de decir. Eh, sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me tocó también a mí hacer. Tenía 25 años de ser jurado del Festival de la Luz. Entonces, la gente que ha ido al Festival de la Luz hace 20 años, las bandas de marcha, que eran como las filarmonías de los pueblos, sonaban, ¿verdad? Poquito, pero feo. Y era muy difícil. Yo lo cuento en un artículo que que escribí en el libro, en el semanario, en la revista Cultura de la UNED, donde cómo se pasaron las bandas de marcha de una filarmonía, cómo se convirtieron en bandas de marcha del Festival de la Luz. O sea, ustedes oyen ahora las bandas de marcha del Festival de la Luz y están ¿cómo se llama? En Nueva York, ¿verdad? O están en Londres, o están en el Festival de las Rosas, en el desfile de las Rosas. Ese nivel no se logra así como así. Ese es el nivel. Por ejemplo, nosotros empezamos, las primeras bandas decíamos, güey, con solo que marchen así como marchen un poquito y que toquen algo y que suene bonito, las metemos. Y eso yo se los decía a los directores de las bandas. Miren, hace como unos 10 o 12 años dijimos, tenemos que cambiar ahora el parámetro de cómo calificar a las bandas, porque la afinación ha mejorado, la sincronía con las marchas ha mejorado, ¿cómo se llama? Las obras ya no suenan unos detrás de otros, sino que suenan muy justo. Entonces ahora ahí fue donde empezamos a trabajar el desarrollo de las bandas y se han convertido en las bandas que ustedes oyen ahora, de las bandas de marcha que son, a veces algunas son muy impresionantes, pero ese es el trabajo de nivel afinación, que estén juntos, que haya balance. Digamos, eso es muy difícil de saber, digamos, si usted no se tiene que estar yendo a los conciertos y oír la diferencia, digamos, de un director a otro director, cómo sube y baja el nivel de la orquesta.
o sea, cómo responde o sea, eso es muy, por eso es técnicamente sí, yo te puedo decir, la afinación mejora, el balance con la orquesta mejora, pero eso es como muy abstracto, ¿verdad? Para la gente que no conoce, digamos, que no es muy técnico. Pero les pongo el ejemplo de las bandas de marcha, que eso es muy fácil. Hace muchos años las bandas sonaban así, poquito. Bueno, y sonaban así como espantaperros, como decía un compañero de la orquesta. El, sí, en vez de Paraíso de Cartago, decía, sí, es que ahí estaba el espantaperros. O sea, pero ya, eso ya no existe. O sea, ya todas las bandas tienen una disciplina, entonces ustedes las ven ahora a finales de mes hay un concurso internacional que se llama WASBI, que lo hacen en la Fortuna de San Carlos, donde hay batallas entre los grupos de percusión y usted ve o sea, el nivel de ajuste que tienen es impresionante. Entonces uno dice, ¿y esto o sea, de dónde salió todo esto? Bueno, de ese desarrollo. Ese es otro cuento, digamos, las bandas de marcha salieron de ahí, de ese poco de filarmonía de los pueblos, y se fueron creando grande, y se convirtieron en bandas de marcha. La banda de San Ignacio de Acosta con 250 músicos, por ejemplo, es una de las más grandes. Entonces uno dice, wow, esto. Y eso ha sido un trabajo como digo yo, la cultura es orgánica y va creciendo. Y cuando se hizo el Festival de la Luz y se invitaron las bandas, no pensamos que iba a llegar a ese momento, pero llegó. Entonces ya tenemos bandas de exportación. Pues eso es, por ahí se va, eso es lo que se habla de nivel. En los grupos populares también. En los grupos populares ya no es una cuestión de que suena duro y más duro, sino que ya la gente llega y está capacitada, ya pueden hacer más improvisaciones. Y la música de covers es más fácil, ¿verdad? Porque alguna de la música profesional, o sea, música popular no es tan fácil de tocar. Especialmente la música latinoamericana es muy difícil. La salsa, el merengue es muy difícil de tocar. ¿Verdad? Entonces, pero ya la gente ahí hay un poco más de calidad. ¿Alguien más? Los que están allá oyendo, no creo que no. No hay nadie, ¿verdad? No sé si Jorge quería decir algo, Jorge Aguilar, o ya se nos fue. Que era uno de los. Ya se fue Jorge. Sí, Jorge es uno de los que nos ayudó montones en este proceso de hacer algunos arreglos por la ley del Teatro Nacional y la del Centro Nacional de la Música y algunos de los decretos que se hacían en ese momento. Entonces es uno de los, bueno, también él cantaba, era el cantante de ópera. Bueno, creo que hemos disfrutado muchísimo todo este conversatorio con don Gabriel. Creo que podríamos seguir, porque aquí seguimos y seguimos hablando y empezamos con el café, que ahora los invito a tomar un café y después seguimos con un vino, pero vamos a tener que hacer una continuación, ¿verdad? Agradecerle a don Gabriel porque es un tema apasionante, Sí, es un tema que nosotros como diplomáticos tenemos que saber, estar siempre dispuestos a conocer, tener el apoyo de ustedes, ¿verdad? Porque cuando yo estaba en España, me acuerdo que teníamos mucho el apoyo de Malpaís. así. Y entonces la gente, cuando llegaba, se identificaba totalmente, los costarricenses, pero también y hasta los gringos que uno ve, ¿verdad? Entonces, para nosotros la música es un aliado y agradecerle a don Gabriel por este paso que nos hizo, que fue impresionante también conocer, ¿verdad? Y nos identificamos porque es importante la profesionalización, pero sabemos lo que es la falta de recursos. Sí. Entonces, eso es algo que también nace de nosotros, de la mística que tenemos, del cariño, del amor a la música y del amor a la diplomacia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Gabriel, y estaremos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.